Bienvenidos alumnos. El día de hoy en el curso de Historia para ustedes del segundo año de secundaria vamos a tratar el tema el Imperio Bizantino. Ustedes van a descargar de la plataforma el archivo, pero yo quiero brindarles esta pequeña explicación para que les sea más fácil a ustedes realizar todas las actividades que ahí se plantean. Vamos a empezar. Nos vamos a centrar en tres puntos principales de este imperio: el origen, su expansión y su declive. ¿Cómo surge cuando empieza el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino no es más que el Imperio Romano de Oriente. Y este imperio nace en el año 395. En este año nace este imperio cuando el emperador Teodosio el Grande, que era el que gobernaba todo este sector que ustedes ven de rojo, todo esto, era Teodosio el Grande, el que gobernaba todo este sector. Todo era uno solo, un poderoso imperio romano. Pero el emperador Teodosio decide dividir este imperio y otorgarle a cada uno de sus hijos una parte. A su hijo Honorio le entrega este sector, la parte occidente, y se convierte en el Imperio Romano de Occidente, todo lo que ustedes pueden ver de verde. A su hijo Arcadio le otorga la parte oriente y se convierte en el Imperio Romano de Oriente, que muchos historiadores lo conocen como el Imperio Bizantino. La capital del Imperio Romano de Occidente era Roma, y la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla. Nosotros hemos estudiado en el tema pasado cómo fue la caída del Imperio Romano de Occidente en manos de los pueblos bárbaros. ¿Lo recuerdan? Los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los cérulos, cómo fueron posesionándose de todo el territorio romano de Occidente. Sin embargo, no pasó lo mismo con el Imperio Romano de Oriente. Los pueblos bárbaros no lograron conquistar toda esta zona. Se mantuvo intacto y perduró así por 1000 años más. Imagínense. Pero ¿por qué no pudieron, creen ustedes, invadir los pueblos bárbaros todo este sector? ¿Cómo pudieron vencer y apoderarse del Imperio Romano de Occidente y no pudieron hacer lo mismo? Tenía el Imperio Romano de Oriente, como ya lo dije, o Imperio Bizantino. Su capital era Constantinopla. Y este lugar, si ustedes lo pueden apreciar aquí en el puntito rojo, estaba rodeado de mares. Tenía una zona estratégica. Constantinopla era fuerte económicamente. Se dedicaba al comercio de telas, de seda, de marfil y de otro tipo de artesanía. Entonces se había hecho grande económicamente. Y al ser grande económicamente pudo dotarse de un ejército con el que pudo vencer todo tipo de invasiones externas. Eso es en cuanto al origen, cómo empezó el Imperio Bizantino. Ahora, vamos a pasar a la parte de la expansión. Porque miren, como ya les dije, el Imperio Romano de Oriente estuvo a cargo de un emperador. Los que gobernaban se llamaban emperadores. Y la población los tenía como personajes importantes. Es más, eran considerados como voceros de Dios. Entonces les tenían un respeto único a los emperadores. Hubo un emperador que tuvo un sueño. Su sueño era lograr unir nuevamente todo este imperio. Y ese emperador era Justiniano I. Este personaje. Él logró expandir más este imperio que lo ven ustedes de amarillo. ¿Cómo así? Porque empezó una lucha contra ¿quiénes se encontraban acá? Los pueblos bárbaros. Y logró vencer a algunos. Logró vencer a los vándalos que se encontraban en esta zona.
logró vencer a los visigodos que se habían establecido en esta zona y logró vencer a los ostrogodos que estaban por aquí. Logró vencerlos. Entonces el imperio fue expandiéndose. No logró expulsarlos a todos, pero sí lograba nuevamente recuperar el territorio que estaba en manos de ellos. Sin embargo, la expansión de este imperio no fue para siempre, porque llegó un momento en que Justiniano I falleció, y aparte las invasiones de los otomanos, de los turcos, llegaban por esta zona nuevamente y asediaban constantemente todo este imperio, querían invadir. Entonces, no fue fácil, a pesar de que la ciudad de Constantinopla siempre ha estado amurallada, protegida para cualquier tipo de invasión. No fue fácil hacer frente a estos invasores que poco a poco querían apoderarse. Poco a poco iban apoderándose, hasta que finalmente, en el año 1453, se dio la caída de Constantinopla en manos de los turcos mahometanos, cuando de emperador se encontraba Constantino XI. Cayó en manos, cayó la ciudad y fue el final del Imperio Romano de Oriente. Y esta fecha, jóvenes, este acontecimiento es importante. ¿Por qué? Porque muchos historiadores europeos consideran a este acontecimiento, la caída del Imperio Romano de Oriente, como la fecha o el acontecimiento que señala el final de la Edad Media para empezar la Edad Moderna. Entonces, es muy importante que ustedes sepan y conozcan cómo se dio la caída del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino. Hemos dicho que Justiniano I fue el personaje que logró la máxima expansión del imperio. Fue conocido como el mejor emperador, un gran conquistador, amante de las artes, amante de la arquitectura, de la escultura. Y durante su gobierno logró construir, logró diseñar muchas iglesias, ¿no? Puso de manifiesto la belleza que él tenía, las ideas que él tenía sobre arquitectura. Y se construyeron en la ciudad de Constantinopla varias de ellas. Una de ellas, y la más conocida, la iglesia Santa Sofía. Entonces, aparte, Justiniano I, aparte de tener este tipo de realce en lo que es la arquitectura, reorganizó todo el derecho o sistema legal y creó también un código de leyes, ¿no? Que lleva su nombre, el Código de Justiniano. Entonces, eso es lo que podemos resaltar, jóvenes, de este personaje, y brevemente la explicación sobre cómo se originó, cómo fue la expansión y cómo finalmente terminó el Imperio Bizantino, o también llamado Imperio Romano de Oriente. Espero, jóvenes, que esta breve explicación les haya servido para que ustedes puedan entender mejor este tema y ahora sí puedan desarrollar las actividades. Nos vemos en una próxima clase. Hasta luego.